Bienvenidos al programa UD@ ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Estamos también en el módulo 11 correspondiente al capítulo 3. Vimos en este módulo las generalidades de los triángulos y empezamos con el estudio de la congruencia de los triángulos. Vimos que dos triángulos eran congruentes y tenían que los tres ángulos correspondientes son congruentes y los tres lados correspondientes, o también homólogos, son congruentes. Cuando vimos la congruencia de segmentos y la congruencia de ángulos, vimos que esta cumplía tres propiedades. Igualmente ocurre con los triángulos. La propiedad reflexiva me dice que todo triángulo ABC es congruente consigo mismo. La propiedad simétrica que me dice que no importa el orden en que yo enuncie los triángulos, congruente, o sea que si el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, entonces esa congruencia no se pierde si digo que el triángulo DEF es congruente con el triángulo ABC. No importa cuál de los dos se enuncie primero, no se va a perder la congruencia. Y el otro es la propiedad transitiva, que si un triángulo 1 es congruente con un triángulo 2 y el triángulo 2 es congruente con el triángulo 3, entonces el triángulo 1 es congruente con el triángulo 3. Estas propiedades se van a necesitar en las demostraciones de algunos de los criterios de congruencia de triángulos. Esa congruencia de triángulos vimos por allá cuando analizábamos el mapa conceptual que había un postulado de congruencia. Ese postulado de congruencia de triángulos tiene las siglas lado, ángulo, lado. Este es el postulado de la congruencia de triángulos. ¿Qué significa esto? Significa que si dos triángulos tienen dos lados respectivamente congruentes y el ángulo comprendido congruente, entonces los dos triángulos son congruentes. O sea, si este lado es congruente con este y este ángulo es congruente con este y este lado es congruente con este, entonces podemos decir que los dos triángulos son congruentes. Este postulado nos sirve entonces para demostrar el criterio ángulo, lado, ángulo y demostrar el criterio lado, lado, lado. ¿Qué significa este criterio ángulo, lado, ángulo? Significa que si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes y el lado comprendido congruente, entonces los dos triángulos van a ser congruentes. Gráficamente sería esto. Si este ángulo es congruente con este y este lado es congruente con este y este ángulo es congruente con este, entonces decimos que los dos triángulos son congruentes. Este criterio de congruencia de triángulo lo vamos a desarrollar posteriormente en un taller, pero también lo pueden ir mirando en todos los libros de geometría, tienen la demostración de este criterio de congruencia. El otro criterio, lado, 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 entonces nos permite decir que si dos triángulos tienen sus lados respectivamente congruentes, entonces son congruentes. Para demostrar este criterio se necesitan de una propiedad básica del triángulo isósceles. Esa propiedad básica del triángulo isósceles nos dice que en todo triángulo
a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Que también es equivalente a decir, si un triángulo es isósceles, los ángulos de la base son congruentes. En todo triángulo isósceles, los ángulos que se oponen a los lados congruentes son los de la base. Entonces, por eso es equivalente al enunciado anterior, que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes. ¿Por qué? Porque están oponiendo a los lados congruentes. ¿Cómo se demuestra esto? Si este triángulo A, B, C, triángulo ABC, es isósceles, donde AB es congruente con AC y tenemos entonces como tesis que el ángulo en B es congruente con el ángulo en C. Para demostrar esto, vamos a usar lo siguiente. Como todo ángulo tiene una y solo una bisectriz, entonces vamos a hacer eso como construcción auxiliar. Construcción auxiliar, trazamos AD, bisectriz del ángulo en A. Entonces, por definición de bisectriz, el ángulo en 1 es congruente con el ángulo en 2, por definición de bisectriz. En la hipótesis me dicen que AB es congruente con AC. Esto me lo dicen en la hipótesis y esto es la definición de bisectriz. Y tenemos de que AD es congruente con AD. Esta es la propiedad reflexiva de la congruencia de segmentos. Aquí es donde se viene a utilizar y se utiliza con mucha frecuencia. O también es equivalente a decir que AD es un lado común a los dos triángulos. Podemos entonces afirmar por el postulado de que estos dos triángulos, el triángulo ADB es congruente con el triángulo ADC. ¿Por qué? Por lado, ángulo, lado. ¿Dónde lo decimos? Lo decimos aquí en la afirmación 1, 2 y 3. Entonces sale de 2, 1 y 3. Ahí tenemos el lado y tenemos el ángulo. Si estos dos triángulos son congruentes, entonces los ángulos homólogos, ¿sí? El ángulo B va a ser congruente con el ángulo C y decimos que esto sale por ángulos homólogos. ¿En dónde? En triángulos que son congruentes. Entonces tenemos que en un triángulo a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. De aquí se derivan varios corollarios, pero también tenemos lo siguiente, de que en ese triángulo isósceles, como estos dos triángulos son congruentes, podemos decir, observen que podemos decir que BD es congruente con DC. ¿Por qué? Porque son lados homólogos en triángulos congruentes. Como B, D y C son colineales, porque D se convierte en el pie de esa bisectriz, esto me permite decir entonces que D es punto medio. ¿De quién? De BC. Y si D es punto medio de BC, entonces por definición de mediana tenemos que AD es mediana. O sea, que la bisectriz a la base de un triángulo isósceles es mediana también. De la misma congruencia del triángulo podemos decir que este ángulo ADB es congruente con ADC. ¿Por qué? Porque son ángulos homólogos en triángulos que son congruentes.
Como BDC son colineales, entonces estos dos ángulos son un par lineal. Y si los ángulos de un par lineal son congruentes, entonces podemos decir que los dos ángulos ADB y ADC son rectos. Por eso podemos afirmar que AD es perpendicular a BC. ¿Por qué? Porque estos ángulos son rectos. Ángulos rectos. Y si AD es perpendicular a BC, entonces podemos decir que AD es altura. Por la definición de altura que va del vértice perpendicularmente al lado opuesto. O sea que la bisectriz, esta bisectriz AD, la bisectriz AD a la base en un triángulo isósceles es además mediana y fuera de eso es altura. Como el punto D es punto medio y es perpendicular ahí, entonces miren que AD va a estar contenida ¿en dónde? Va a estar contenida en la mediatriz. ¿Sí? Tenemos entonces también que AD va a estar incluida en la mediatriz ¿de quién? En la mediatriz de BC. Estas son las propiedades entonces que se da en la bisectriz a la base de un triángulo isósceles. Esto se necesita, por ejemplo, para demostrar el criterio de lado, 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 que el triángulo que se va a formar allá va a ser un triángulo isósceles y nos permite entonces demostrar ese criterio. Hay una serie de corolarios que se desprenden de eso y es, por ejemplo, primero, que todo triángulo equilátero es equiángulo. Se desprende también que si un triángulo tiene dos ángulos congruentes, el triángulo es isósceles. Todo triángulo equiángulo es equilátero. En las propiedades del triángulo isósceles tenemos que las bisectrices, las medianas y las alturas a los lados congruentes son congruentes. O sea, tendríamos lo siguiente. Si tenemos aquí un triángulo isósceles y en este triángulo isósceles trazamos las alturas a los lados congruentes, entonces estas dos alturas son congruentes. Si trazamos las medianas a los lados congruentes, estas dos medianas son congruentes. O si trazamos las bisectrices a los lados congruentes, estas dos bisectrices son también congruentes. Son propiedades que se dan en el triángulo isósceles. Bueno. Ahora, de esos criterios de congruencia de triángulos, tenemos que en los triángulos rectángulos, son congruentes o se presenta esa relación de congruencia cuando los catetos son congruentes. O sea, tendríamos cateto, cateto, o sea que si en un triángulo rectángulo
este cateto es congruente con este y este cateto es congruente con este, entonces decimos que los dos triángulos son congruentes. Esto es una consecuencia de lado, ángulo, lado, porque el ángulo que está comprendido siempre es el de 90 grados, entonces se simplifica por cateto, cateto. Otro criterio que se desprende de los postulados, de los criterios básicos, es que si tienen un cateto y un ángulo agudo congruente, los dos triángulos son congruentes. Sería esto. Si tienen este cateto congruente con este y este ángulo congruente con este, entonces podemos decir que los dos triángulos son congruentes. Es una consecuencia de ángulo, lado, ángulo. Es un corolario. También hay otras formas, pero esto posteriormente se van a ver cuando se miren las desigualdades en el triángulo, que nos permiten decir la hipotenusa ángulo y la hipotenusa cateto. Son criterios que se verán posteriormente, también relacionados con los triángulos rectángulos. Podemos hacer un ejemplo sencillo de cómo aplicar estos criterios. Si nosotros tenemos en un triángulo isósceles, vamos a demostrar de que las medianas son congruentes. Hipótesis, triángulo ABC, isósceles, donde AB es igual a AC, tendríamos que BM y CN son las medianas. Tesis, vamos a demostrar de que la mediana BM es congruente con la mediana CN. Entonces miremos, primero ya tenemos que este ángulo es congruente con este, el ángulo ABC va a ser congruente con el ángulo ACB, porque son ángulos de la base, Luego tendríamos que NB va a ser igual a NA, va a ser igual a M y es igual a MC. ¿Por qué? Porque M y N son puntos medios. ¿Son puntos medios de quiénes? De AB, que es de una medida igual a la de AC. Y tenemos que BC es común. Por consiguiente, el triángulo entonces NBC va a ser congruente con el triángulo MCB por lado, ángulo, lado. Y si esos dos triángulos son congruentes, entonces podemos concluir que BM va a ser congruente con CN, o sea que las medianas a los lados congruentes son congruentes. Es importante aclarar una situación. Cuando tenemos lado, ángulo, lado, el ángulo tiene que estar comprendido entre los dos lados que nos dan. Si esto no se da, puede no haber congruencia de triángulos. O sea que cuando tenemos este lado, lado, ángulo, o tenemos ángulo, lado, lado, que es lo mismo, puede no implicar congruencia de triángulos. ¿Por qué? Miremos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos aquí este ejemplo donde aparece este lado congruente con este, y tenemos este ángulo, este lado común. ¿A quiénes? Al triángulo ABCD. Entonces consideramos el triángulo ABD y el triángulo ACD. ¿Qué hay en este triángulo y en este triángulo? ¿Qué tienen en común? Entonces, tenemos AB es congruente con AC. Tenemos AD es común, es congruente con AD, comparten ese lado.
Y el ángulo en D también es compartido, el ángulo D es congruente con el ángulo en D. ¿Qué pasa? Que tienen lado, lado, ángulo. Este ángulo no está comprendido entre los lados que son congruentes, entonces miren que esos dos triángulos no son congruentes. Esos dos triángulos no son congruentes, o sea, este triángulo no es congruente con este. Entonces hay que poner mucho cuidado con el orden en que deben estar siempre el ángulo comprendido entre los dos lados. Con esto entonces terminamos la parte correspondiente a los criterios de congruencia de triángulos. Veremos en el próximo módulo algunas relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo y posteriormente otros criterios de congruencia de triángulo.